Ok, Félix, adelante. Bueno, buenas tardes con todos. Eh, en nombre del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana les damos la bienvenida y también a nuestra expositora, la señorita Magali Molina, economista MBA con amplia experiencia en el tema que estamos conversando. Este, bueno, y pedir disculpas por el pequeño retraso que ha sucedido, pero esperemos que se pueda recuperar. Este, bueno, las dejo con la señorita Magali para que empiece la exposición. De acuerdo, Félix, muchas gracias. Bueno, nuevamente gracias a todos, espero que se encuentren todos muy bien. Nos vamos a concentrar hoy en día para lo que es la continuación de nuestro curso sobre plan de negocio. Vamos a hacer un repaso muy rapidito de la sesión anterior para que ustedes lo puedan recordar también y así poder llevar la hilación del curso, ¿vale? Esta es nuestra segunda sesión, si mal no recuerdo. Pues bien, empezamos. En la sesión anterior estuvimos revisando algunos temas, como son el concepto y la utilidad del plan de negocio. Vimos que el plan de negocio nos sirve para una solicitud de financiación, para evaluar la viabilidad de nuestro negocio, para planificar nuestro negocio y conectarnos con los objetivos que queremos alcanzar. También mencionamos que había que partir en la elaboración de este plan de negocio con nuestra idea de negocio validada, es decir, que ya hemos testeado esta idea a nivel comercial, a nivel técnico y vamos a ver ahora con el plan de negocio la viabilidad económica financiera. También comentamos que dentro del plan de negocio podemos incluir entrevistas, podemos incluir encuestas, podemos incluir imágenes y todo aquello que sirva para sustentar nuestra idea de negocio. También vimos lo que es la importancia de la planificación. Hemos visto casos, por lo menos en mi experiencia, de que cuando no organizamos nuestra idea de negocio y no preparamos bien los pasos que vamos a seguir para nuestro propio negocio, nos podemos encontrar con ciertas dificultades que hagan que en un determinado momento perdamos cierto margen de gestión o cierto margen de hacer cosas. Lo que se trata entonces es de poder ahorrar tiempo, ahorrar costes, evitar errores, planificar previamente, poder tener testeadas o pensadas algunas soluciones que podamos hacer con nuestro plan de negocio. Entonces, esta planificación que hacemos con el plan de negocio nos va a ayudar a alcanzar nuestros objetivos y a ordenar nuestras ideas y tener en blanco y negro justamente eso, esa idea de negocio que tenemos en mente y que ya hemos validado de alguna manera en el mercado. También hablamos de cuáles son los apartados que conforman el plan de negocio. Entre ellos vimos el resumen ejecutivo, que es el resumen, luego está el perfil del equipo emprendedor, la idea de negocio validada, el estudio de mercado, plan de operaciones, el plan de recursos humanos, el plan de marketing, plan legal, el plan financiero y otros documentos. Se me ocurre que si quisiéramos agregar algún otro apartado, lo podemos hacer, podríamos inclusive, si es que nuestro negocio está incluyendo una parte significativa de lo que es la tecnología, poder incluir un apartado sobre un plan tecnológico que podamos agregar o apoyarnos en nuestro negocio, ¿vale? Lo siguiente, hablamos del resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo es la visión general, un resumen de nuestro proyecto en un máximo de 2 a 3 páginas. De lo que se trata es que sea un resumen lo más concreto y atractivo posible. Se trata que aquellas personas que vean primero ese resumen ejecutivo se hagan una idea de lo que van a encontrar en las páginas siguientes y que les atraiga y que vean que es un negocio que puede cautivarlo, ¿vale? Eh, lo otro que incluí aquí es una matriz DAFO o la matriz de análisis que podemos incluir junto con nuestro resumen ejecutivo, que incluya a nivel interno las debilidades y las fortalezas y las amenazas y las oportunidades. Esto como un resumen de la idea de negocio que hayamos tratado a lo largo del plan de negocio.
no debemos olvidar que el resumen ejecutivo, de 2 páginas, que vamos a poner al principio de nuestro plan de negocio, lo vamos a hacer al final, como una detección, un resumen, como se vuelve a decir, de todo el plan de negocio y cuáles son las partes más importantes o las que deben atraer a un posible inversor, a un posible financiador o inclusive a un posible socio. ¿Vale? ¿Quiénes son los responsables del plan de negocio? Por lo general somos nosotros mismos, el que emprende el negocio, el socio o el equipo emprendedor. Estamos hablando aquí de las personas que han conformado o que quieren sacar adelante la idea y que son el equipo promotor de ese proyecto o de ese plan de negocio. Luego vamos a avanzar el día de hoy a describir cada uno de los apartados, ¿vale? He incluido algunas imágenes que vamos a conversar luego para que todos ustedes un poco tengan una idea más completa de lo que debemos incluir en cada apartado. Entonces, la sesión de hoy día empieza aquí. Lo que tratamos en el apartado de perfil del equipo de emprendedor es escribir y describir sobre los promotores de este proyecto o de este negocio. Si somos solo una persona, vamos a describir el perfil de esa persona única en cuanto a sus habilidades, a sus conocimientos, a los logros que haya alcanzado a través de su experiencia profesional. Es importante destacar cómo contribuye cada miembro del equipo emprendedor o del equipo promotor a este proyecto, para poder definir quiénes son los perfiles que hacen falta o qué áreas son las que nos faltaría o que podríamos tener quizás alguna debilidad. ¿Qué es lo que se sugiere? Que con estos socios podamos identificar una especie de organigrama sin considerar en este apartado ningún trabajador, solamente el equipo promotor. De lo que se trata es de eso, ¿no? Identificar con qué recursos personales, profesionales contamos dentro del equipo y cuáles son las áreas que quizás tendríamos que buscar fuera, como un colaborador, un partner o algún otro tipo de recurso. Este es, por ejemplo, un organigrama que hemos ideado donde podrían estar las principales áreas para nuestro negocio, ¿vale? Necesitamos un área de atención al cliente, necesitamos un área administrativa, un área de tecnología probablemente, un área que nos ayude a hacer el marketing, un área del ingeniero industrial si estamos fabricando algún tipo de producto y necesitamos mejorar ese producto, y un área comercial que nos va a ayudar a lo que es la parte de ventas. Cuando los negocios recién inician, probablemente no contamos con muchas personas y una de las personas se dedica a varias áreas. La idea es que con el tiempo y en la medida que vayamos consiguiendo cada vez más clientes y más ingresos, podamos ir separando las áreas para que nuestro negocio pueda tener también no solamente la visión de uno mismo, sino visión de especialistas también en cada una de las áreas que necesitamos y requerimos para este negocio, ¿vale? Pero en todo caso, las funciones o las tareas básicas que podemos incluir podrían estar entre estas, ¿no? Quizás a ustedes se les ocurre alguna otra área, luego lo comentamos. El otro tema que también es importante y que hoy en día se le da mucho más respaldo es el tema de las habilidades blandas. Las habilidades blandas son características que es recomendable que el equipo promotor las tenga. Una de esas habilidades podrían ser lo que es la creatividad, las ganas de aprender, la innovación, la flexibilidad, la toma de decisiones, la inteligencia emocional. Hoy en día los equipos y la forma de trabajar no se trata de ser de alguna manera muy autoritario, muy una relación de poder muy grande, ¿no? Sino al contrario, de más confianza, de más cercanía con nuestros socios. Tengamos en cuenta que son los socios e incluso en algún momento nuestros trabajadores van a poder aportarnos con más ideas y nuevas ideas que aplicar a nuestra idea de negocio, ¿no? Es importante ahora, por ejemplo, el trabajo en equipo,
la resolución de conflictos, el tener desarrolladas habilidades digitales que nos van a servir a lo largo de nuestro negocio. ¿Podemos apagar los micrófonos? Sí, va a disculpar. Creo que no se escucha, ahora sí. Y lo que pasa Bueno, es que alguien debe tener Sí el se escucha. micrófono abierto y se escucha todo el ruido. sí. A ver, déjame. Ahora ya. A ver, esperemos. Bien, entonces continuamos. Lo otro que debemos conformar o estar seguros es de poder armar un equipo de trabajo. Pero un equipo implica que sea no un número muy grande de personas. El equipo no puede estar conformado por 100 personas, sino al contrario, mientras ese equipo sea más reducido en alguna forma y que tengamos las personas necesarias según cada área que necesitemos para nuestro negocio, va a ser mucho más consolidado, mucho más comprometido probablemente, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Que entre los miembros del equipo compartan sus habilidades, que estén comprometidos con un objetivo, que tengan un objetivo de desempeño y que entre todos nos demos cuenta que nadie puede ir por libre y hacer lo que quiera, sino que cada uno tiene una responsabilidad y un compromiso con otro miembro del equipo, y que por lo tanto, si uno no hace la función que le toca, se va a ver afectado todo el equipo, ¿no? Entonces, esa es la idea de equipo que debemos empezar a desarrollar en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, porque esto no solamente es también para una empresa, podemos hablar de una organización, una institución o incluso un club o un grupo de amigos, ¿no? Que están queriendo alcanzar algún objetivo o alguna asociación o algo por el estilo. Ahora, vamos a pasar al segundo apartado. El segundo apartado, como les decía desde un inicio, lo que buscamos es hacer referencia a la idea de negocio validada. ¿A qué me refiero con validada? En que ya nuestra idea de negocio la estamos probando en el mercado, estamos viendo o que vendemos o que la población muestra cierta empatía con esa idea de negocio que le estamos promoviendo, que está dispuesto a pagar, o en su efecto que hayamos hecho algunas pruebas, demostraciones con algún prototipo y que lo estemos haciendo correr en el mercado, o que hayamos desarrollado encuestas que nos permitan saber exactamente que la población está de acuerdo con esa idea de negocio que queremos sacar adelante. Si ya tenemos nuestras primeras ventas, mejor que mejor, pero justamente de lo que se trata es que el plan de negocio trate ya de esa idea que está validada, no que estamos recién por probar, sino que ya la tenemos alguna referencia de cómo va a reaccionar el mercado. Dentro de esta idea de negocio, ¿qué es lo que vamos a contar en este apartado del plan de negocio? Vamos a comentar un poco lo que es la misión, la visión del proyecto, en qué consiste esa idea de negocio, de qué se trata. Un resumen muy pequeñito, como les decía en la sesión anterior, no se trata de hacer una especie de guía telefónica con nuestro plan de negocio, sino al contrario, incluir información que sea útil, que sea concreta y que realmente aporte, que al que la persona que lo lea le llame la atención y le invite a seguir leyendo ese proyecto, ¿vale? Entonces vamos a comentar dentro de este apartado lo que es la oportunidad del negocio, definir un tema de la calidad, las características del producto, del servicio, dependiendo de lo que estemos ofreciendo al cliente para solucionar nuestro problema o el problema del cliente, ¿vale? Entonces, este es el segundo apartado que deberíamos empezar a trabajar dentro de nuestro plan de negocio. Se supone, como les decía, que esta idea que ya estamos probando, que ya hemos probado en el mercado, es una buena idea. Y en este apartado lo que tenemos que empezar a hacer es a describir de qué se trata esa idea de negocio. Otro de los aspectos que tenemos que contar en este apartado es qué cosa es lo que queremos lograr con esta idea de negocio.
No sé, se nos puede ocurrir que queremos alcanzar una cuota de mercado, no sé, de un 10%, un 5%, un determinado volumen de ventas. Queremos alcanzar, no sé, pues los 100.000 soles de ventas, 50.000 soles en el primer mes o en tanto tiempo. Y la visión es hacia dónde queremos ir con esta idea de negocio. Queremos conseguir que en 5 años o en 3 años convertirnos en el líder del sector de este negocio que queremos iniciar. Queremos convertirnos en el líder de la fabricación y comercialización de mermeladas saludables, como nos comentaba el otro día algún compañero, o queremos convertirnos en el líder en la comercialización de las fresas hidropónicas que nos comentaba también nuestro compañero el otro día. Esto tenemos que definirlo nosotros, hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos alcanzar. La misión nos dice el qué queremos hacer, la visión hacia dónde nos queremos orientar y el propósito, por qué estamos haciendo esto. Porque nos preocupa la salud de la población, porque nos preocupa la alimentación de nuestros vecinos, porque nos preocupa ¿qué otra cosa decirles? Que las personas se vistan con materiales saludables, con materiales reciclables, o que usen materiales reciclables en un determinado procedimiento de producción o simplemente en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, estos aspectos que tenemos que reflexionar también acerca de nuestro negocio es el qué queremos, hacia dónde queremos ir con este negocio y cuál es el propósito, para qué y por qué lo estamos haciendo. Siempre debe haber alguna razón que podamos explicar y que podamos resumir junto con la explicación de nuestra idea de negocio, ¿vale? Un siguiente apartado es cuáles son esas características de este producto que yo voy a ofrecer. ¿Cuál es la marca que voy a usar? El precio que le voy a poner, si voy a tener distintos productos, distintos tipos de productos, cuáles son las características físicas, va a ser de un determinado color, de un determinado tamaño, cómo voy a garantizar esa calidad de producto. Voy a hacerlo a través de vendedores particulares, de distribuidores, voy a usar un local, qué colores voy a ofrecer, cómo va a ser mi servicio de postventa y finalmente el diseño. También está el empaque, si voy a utilizar algún formato en cartón, en papel, en vidrio, en plástico, en tecnopor o en algún otro material. El tecnopor creo que ya se ha prohibido. ¿Qué material voy a utilizar? ¿No? Entonces, dentro de esta idea de negocio, o el apartado en que ya me toca definir, voy a tener que entrar en estos temas, pero como siempre les comento, de una forma muy concreta. No se trata de hacer párrafos muy largos que hagan complejo de entender, sino al contrario, mientras más simple y más concreto lo podemos hacer, siempre va a ser bastante mejor. Pero ¿qué ocurre si nos referimos a un servicio? Si esa idea de negocio que queremos montar también es un servicio y no un producto tangible. Pues bien, también trataremos y hablaremos de este servicio, ofreceremos distintos servicios, que estos servicios tienen una fecha de un límite de atención, que podemos hacer varios servicios a la vez, y que al finalmente son intangibles, ¿no? Hay ciertos servicios que son intangibles y que no se pueden tocar, que no se pueden oler, pero sin embargo son servicios que igualmente se prestan. ¿Qué podríamos hablar como un servicio? Por ejemplo, un servicio de una costura, un servicio de una atención dental, un servicio de facilitar información, un servicio de temas de marketing, por ejemplo, que tampoco es que los podamos tocar, pero sí hacemos un servicio que beneficia a alguien o que está hecho para alguien, que pueda ser una empresa, que pueda ser una persona o diferentes motivos, ¿no? Entonces, dentro de esta idea de negocio, que es el segundo apartado que les estamos comentando, vamos a entrar a lo que es la definición de la misión, visión y el propósito de nuestra idea de negocio o de servicio.
En ambos casos tendríamos que entrar ya en la descripción de qué se trata este producto y de lo que se trata este servicio. Si dentro de nuestra idea de negocio estamos incluyendo algún tipo de producción o proceso de elaboración de ese producto, sería bueno que incluyéramos también un esquema como el que está indicado, algo parecido. Este esquema lo que hace es, por ejemplo, la solicitud del cliente llega, se abre la notificación, se hace un análisis y categorización de lo que pide el cliente, se le pasa a una petición, se le pasa a otra contestación al cliente o si se trata de una queja. En este momento lo que se hace es distinguir qué es lo que quiere el cliente y dependiendo de lo que quiere el cliente sigue una ruta diferente. ¿Vale? No se trata de que nos copiemos este esquema, sino que veamos cuál es el esquema que se puede aplicar a la producción, a la elaboración o incluso a la prestación de este servicio. Dentro de este apartado en el que vamos a describir la idea de negocio, que puede ser un producto o un servicio, podemos incluir este tipo de procedimientos a través de imágenes de preferencia para no tener que explicarlo, porque explicarlo esto puede ser un poco complicado, complejo, un poco quizás pesado. Podemos empezar a utilizar también este tipo de imágenes para describir el recorrido que hace un cliente cuando nos toca la puerta, cuando llega a nosotros, ¿vale? Y finalmente me gustaría que también reflexionáramos en este sentido, ¿no? Hay negocios que se piensan que son nuevos y no es que sean del todo nuevos, sino que la gente o la población, nuestro mercado, todavía no los entiende debidamente. Por ejemplo, creo que lo comenté en alguna de las reuniones, el servicio que tenemos hoy en día de Netflix, de las películas que llegan a casa a cambio de un pago, una membresía, fue un negocio que tuvo su boom, su explosión, su desarrollo y crecimiento casi en paralelo con la pandemia. Sin embargo, me enteré hace poco en un curso de formación que hubo otro negocio antes que se llamaba otra cosa que también quiso hacer lo mismo, pero no tuvo la suficiente acogida. ¿Por qué? Porque probablemente la gente no estaba preparada para un producto como tal, no lo entendía o simplemente que no era el momento, ¿vale? Entonces, a eso es lo que llamamos la ventana de oportunidad. La ventana de oportunidad es un poco definida. Este es el momento para lanzar nuestro negocio o todavía el mercado no está maduro para ello. El mercado no lo va a entender. Please, escucho voces. Si podían cerrar el micrófono, por favor. Vale. Entonces, otra pregunta que nos podríamos hacer. Imagínense que vamos a lanzar un servicio de alquiler de disfraces. Quizás nos viene mejor lanzar ese servicio de disfraces de alquiler en épocas próximas a Halloween, por ejemplo, y no en el Día de la Madre, o no en la época de, no sé, pues, Semana Santa, ¿no? No tiene mucho sentido. Entonces, a esto le llamamos la ventana de oportunidad, ese espacio corto de tiempo que nuestro negocio puede aprovechar de manera favorable y que por lo tanto hace que es el momento adecuado para iniciar ese negocio y no tener que esperar más tiempo, ¿vale? Esto ocurre también con los negocios que incluyen cierta tecnología en su procedimiento. Entonces, hasta aquí seguimos comentando de lo que es la idea de negocio validada, que es el segundo apartado de nuestro plan de negocio. Como les decía, aquí ya tenemos que empezar a desarrollar, describir. No queremos ser un documento aburrido, sino al contrario, incluir imágenes, que sea algo muy ágil, muy concreto, para poder seguir teniendo la atención de nuestro posible financiador
socio o quizás inclusive un inversor. Quiero pasar a la siguiente parte, que es ya el tercer apartado. Este tercer apartado incluye algunos aspectos que vamos a tener que consultar probablemente con algún experto, revisar algunas revistas especializadas, algunos diarios o incluso noticias, ¿no?, que tengan de una fuente seria. ¿Qué es lo que se trata? Lo que queremos es un poco en este apartado saber en qué situación económica estamos lanzando nuestro negocio. Necesitamos saber si estamos en un periodo de recesión, si estamos en un periodo de crecimiento, cuáles son las dificultades económicas que podrían afectar en nuestro negocio, ¿vale? De lo que se trata es quizás no hacer un resumen en este apartado nuestro, sino sí recurrir a informes de especialistas y noticias. Por ejemplo, hay algunas variables que podrían afectar negativa o positivamente y que sepamos de alguna forma cómo las vamos a poder contrarrestar o en qué situación podemos aminorar su efecto, si es que ese efecto podría ser negativo contra nosotros como negocio, ¿no? Por ejemplo, hoy en día vemos que el dólar varía, se está moviendo, hay días en que sube, hay días que baja, y que si nosotros compramos insumos en dólares, quizás nos podría haber afectado, ¿no? El tema de la inflación también nos podría afectar. El tema del combustible, por ejemplo, también estamos viendo que una medida que se ha tomado es el cambio de los vehículos de combustible a gas para evitar las subidas o los incrementos, ¿no?, de precio. Tengamos en cuenta que tenemos un conflicto externo mundial por la guerra de Rusia-Ucrania, que a la larga estamos en un mundo globalizado y que nos puede afectar, ¿no? Antes nos decían, si en China estornudan, pues en Perú también nos resfriamos, ¿no? Y esa es un poco la parte que hay que buscar información de fuente seria para saber en qué contexto estamos empezando nuestro negocio. No con el ánimo de asustarnos, sino al contrario, prever qué cosas nos pueden afectar y qué manera tenemos para poder enfrentar esa dificultad, ¿no? El otro tema es el tema, por ejemplo, de las tasas de interés. Si nosotros nos vamos a endeudar para poder financiar y gestionar nuestro negocio, también tendremos que tenerlo en cuenta, puesto que nuestras tasas de interés y nuestras cuotas de préstamos que pagamos quizás van a ser más altas, ¿vale? Entonces, este apartado de la situación económica es importante que lo tengamos de vista, que no lo perdamos de vista, siempre estar al día con lo que es lo que está pasando para que podamos tomar las decisiones adecuadas. Entonces, dentro de este apartado, con que incluyamos un resumen, un pequeño contexto de cuáles son las variables que nos pueden afectar a nuestro negocio y de qué manera podemos contrarrestarlas o solucionarlas, también sería interesante incluirlo dentro de nuestro plan de negocio. Este es, por ejemplo, el Instituto Peruano de Economía. Es una fuente que, desde mi punto de vista, es una fuente seria, que hace revisiones mensuales sobre lo que es la situación económica en general, ¿no? Entonces vemos aquí los gráficos, cómo están las tendencias de algunos sectores que hay que ir siempre mirando. Como les decía, hay índices que están cayendo, hay otros que están subiendo. Hay que ver qué tanto nos pueden afectar unos u otros. ¿Qué otras fuentes podemos recurrir a lo que es la situación económica? Pues podemos recurrir a los informes que hace el Banco Central de Reserva, podemos recurrir a los informes económicos que hacen ciertos bancos, podemos recurrir a los informes que hace el periódico Gestión, por ejemplo, y algunos otros que son también más especializados, ¿no? Esto como una referencia de en qué contexto estamos iniciando nuestro negocio. Un siguiente apunte que vamos a ver, incluye esta lámina
las variables que pueden afectar, ¿no? El tema de la inflación, el dólar, el costo de la tasa de interés que en un determinado momento nos pudiera afectar. No a todos, pero hay que ver cómo lo podemos ir manejando, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a pasar a lo que es el estudio de mercado. Hasta aquí me gustaría, voy a empezar a chequear, a ver el chat porque creo que me han escrito y lo vamos a ir mirando y vamos a ir viendo si podemos responder alguna consulta. Ismael nos pide disculpas por entrar un poquito tarde, no pasa nada, Ismael. A ver, Siegfried me pregunta sobre el caso de pastelería y gastronomía. A ver, este plan de negocio que nosotros estamos armando y que estamos comentando aquí es un plan de negocio genérico, ¿vale? Cada uno de los negocios que ustedes tengan lo van a poder ir adaptando al negocio que tengan, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la pastelería les va a interesar el tema de adquirir, por ejemplo, insumos desde la harina, las fresas que decía el otro día el compañero, arándanos o algún otro tipo de insumo que les interese. Y lo que es gastronomía, dependiendo si es un restaurante, va a tener este plan de negocio lo vamos a tener que adaptar a cada uno de estos negocios. Entonces, lo que yo estamos viendo aquí es una forma, un modelo de cómo hacer ese plan de negocio de manera tal que lo podamos adaptar a cada uno de los negocios de ustedes. Este plan de negocio se puede adaptar a cualquier sector de actividad, simplemente con que sigamos ciertas pautas para poder armarlo, ¿vale? Luego, a ver, quiero ver la siguiente pregunta de Sergio. Es un flujograma, correcto, ese es el nombre adecuado. Para lo que es definir o explicar procesos o procedimientos que vamos a utilizar para la obtención de nuestro producto o servicio en el momento que queramos explicarlo y que podamos explicarlo, ¿no? En lo que es el apartado de idea de negocio validada. Juan Mesa nos pregunta, ¿por qué se dice que el proceso de atención es uno de los aspectos más retadores para tu negocio? A ver, imagino, la atención al cliente hoy en día está vinculado a la parte de administración y a lo que es la parte de marketing, ¿ok? Hoy en día hay muchas herramientas, incluso de tecnología, que podamos aplicar a nuestros negocios y que por lo tanto hace que conozcamos y que veamos a nuestros clientes de otra manera. Retadores en el sentido, me imagino, quiero pensar que es porque cada día surgen herramientas nuevas que nosotros podemos incorporar a nuestros negocios para facilitar cierta parte del proceso. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si usamos el WhatsApp Business, hay una forma de clasificar a nuestros clientes, agruparlos y enviarles determinada información a unos, determinada información a otros, y de esa manera ir desarrollando al cliente mismo. Es decir, no todos los clientes a la vez están dispuestos a comprarnos. Hay personas que solamente de momento buscan información, de momento buscan una prueba, una demostración, una práctica de cómo funciona el negocio o el servicio y luego recién van a estar listos ya para comprar, ¿no? Entonces, antes eso no era así. A todo el mundo se le daba, digamos, que la misma información y esperábamos a que el cliente venga. Entonces, de lo que se refiere es al tipo de marketing que también vamos a aplicar y que ahora es el marketing que nos permite competir mejor, ¿no? Hay herramientas inclusive en LinkedIn que nos permite extraer información del LinkedIn en que la podamos usar para ser nosotros los que captemos o contactemos directamente al cliente, ¿no? Entonces ya no solamente es la buena atención, sino qué herramientas podemos usar para llegar
de una manera más directa a nuestros clientes, usando la tecnología, usando el marketing. Entonces me imagino que se refiere un poco a eso, porque también nos reta a nosotros, ¿no? Que no solamente ya es atender bien la cortesía, la educación, sino hay que manejar otra serie de herramientas que nos permitan llegar más rápido a nuestro cliente, que nos permitan tratar mejor a nuestro cliente usando justamente estas nuevas herramientas de marketing y tecnología. No sé si, Juan, con eso respondemos tu pregunta. Igual sigo leyendo las preguntas que hay hasta el momento. Si es en caso de servicio de consultoría, también se le hace el plan de negocio correcto, ¿vale? Todo negocio debe tener una forma de planificación, ya no por el tipo de negocio, sino porque nos ayuda a ordenar nuestras ideas, a saber cómo vamos a reaccionar en cada momento. ¿Qué pasa? Una vez que ya estamos en el negocio, nos ocurre un problema y recién en ese momento nos ponemos a pensar cómo lo resolvemos. En cambio, si nosotros estamos pensando con cierta anticipación las dificultades que se nos podrían presentar, nos va a dar un margen de tiempo para pensarlo, analizarlo de diversos puntos de vista. Una vez que ya estamos en el problema, nuestra visión quizás es un poco más limitada y tenemos menos margen de negociación, por ejemplo. Esto pasa cuando, por ejemplo, vamos al dentista, pero vamos al dentista cuando ya el diente nos duele una semana o un mes y ha pasado mucho tiempo, ¿no? Si en cambio reaccionamos a la primera molestia y vamos al doctor, el doctor va a tener posibilidades de cómo resolvernos, ofrecernos otras alternativas. Cuando ya el dolor es intenso y no hay pastilla que aguante para reducirnos la molestia, el doctor cuando revise nuestra muela ya no va a tener muchas opciones que darnos. Nos va a decir, mira, te has tardado tanto tiempo, esto ha venido fastidiándose, se ha agrandado el problema y ahora no hay menos soluciones, ¿no? Entonces, justamente la planificación nos ayuda a conectar con nuestros objetivos, en ir planteando dificultades que se puedan presentar, reflexionándolas para ir moldeando y terminando de desarrollar nuestro negocio, ¿no? Entonces, así sea un servicio de consultoría, es necesario igual hacer la planificación. Como decimos, yo creo que todos en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria, planificamos de un día para el otro qué es lo que vamos a hacer el día siguiente. Y lo hacemos todos. Quizás no lo escribamos, no lo anotemos y todo lo demás, pero sí hacemos un análisis y decimos, oye, mañana primero voy al mercado, luego voy a farmacia, luego dejo a mi hijo, luego recojo la comida o lo que fuera, vamos organizando nuestro día a día. Pues con mayor razón tenemos que organizar nuestro negocio, así sea un negocio de consultoría. Me preguntan, en el caso de la pastelería es cierto porque hay varios productos, correcto, pero no solamente en pastelería. En panadería podemos tener varios productos. En la consultoría podemos también tener varios tipos de servicios que se adapten a lo que necesita nuestro cliente, ¿vale? Siguiente pregunta. Ok. Me pregunta sobre el modelo Paola. Me escribe y me pregunta sobre el modelo Business Canvas. Ese es un modelo que detallamos, que hemos hecho un taller en la Municipalidad de Los Olivos. Lo podemos ver, podemos hacer alguna revisión luego muy rapidita. Pero a ver, solamente para que no te quedes en el aire, el modelo Business Canvas es previo a este plan de negocio y de lo que se trata es de idear en 5 minutos o en 10 minutos como mucho cómo podría ser tu idea de negocio, ¿vale? Eso lo podemos ver en otro momento, Paola, para no retrasar al resto del grupo. Sergio me pregunta qué información financiera confiable puede sugerirnos. Como les decía, en algún apartado, no sé si estuviste tú antes, les comentaba, hay informes económicos que organizan los bancos, hay informes económicos que realizan los diarios, por ejemplo, Gestión es uno que es especializado en esta área,
Luego les he comentado el Instituto Peruano de Economía, que también hace informes económicos y financieros, ¿no? Lo demás luego podemos consultar en internet, pero siempre buscar que sea una información seria, que podamos contrastar, que podamos leerla y consultar y de alguna forma también entenderla, ¿no? Me hacen otra pregunta. En el caso de lugares de paseo tipo camping, campamentos al aire libre, ¿sería aún rentable la recesión del que tanto comentan para fin de año? A ver, eh, yo le daría ahí varias vueltas a lo que me preguntas. Justamente lo que son casas de veraneo o casas de esparcimiento, de campamentos, como dices tú, se recomendaron a raíz de la pandemia. En teoría, la pandemia sigue. En teoría, hay mucha gente que hoy le es más complicado regresar a trabajar de manera presencial. ¿Por qué? Porque todavía tenemos el virus, el bicho andando y hay mucha gente que prefiere ahora trabajar de manera virtual y no tanto presencial y que lo puede hacer, ¿no? Entonces, estos campamentos al aire libre para mí me parecen que son ideales. ¿Por qué? Porque te permiten trabajar estando en un ámbito totalmente distinto de lo que es la ciudad, te permite tomar otros tiempos de descanso que antes utilizábamos para el transporte, que puedas utilizarlo para estar con la familia. Yo creo que estos son una buena idea, pero ya no solo solamente el hecho del descanso, la vacación, sino que se le puedan incluso incluir experiencias. Incluir experiencias, por ejemplo, de como experiencias vivenciales desde cómo llevar una agricultura justo dentro de ese campamento o algún producto de ganadería, cómo se obtiene y que los niños aprendan. Esto lo leí en algún, no me acuerdo ahora, en SPAD de España, ¿no? Que ahora lo que son espacios de veraneo, de descanso, se está vinculando a la acción de experiencias nuevas que acompañadas de una mejor estancia, ¿no? Al posible cliente. Yo diría que siendo el trabajo virtual que está ganando cada vez más adeptos, siguiendo la pandemia y puedas ofrecer eso, me parece para mí que es una idea. Ahora, lo del tema de la recesión en realidad nos va a afectar un poco a todos. Esperemos que no sea por mucho tiempo y que se pueda de alguna manera resolver, ¿no? Eh, Nosotros necesitamos seguir generando empleo, nosotros necesitamos seguir generando empresas y organizaciones, porque todos necesitamos trabajar. O sea, nos pueden contar que sí, que va a haber recesión, pero eso también significa que hay que mirar, pero también seguir haciendo cosas, no por ello debemos de dejarle de hacerlas, ¿no? Luego nos escriben, creo que las preguntas deberían mostrarse a todos. Bueno, eso estoy viéndolo por aquí, así que más o menos les comento. ¿El modelo Canvas ayuda a validar la idea de negocio o en qué momento se utiliza? Bien, el modelo Canvas es en realidad, lo puedes utilizar en varios momentos. El primer momento es cuando recién tienes la idea de negocio y no sabes un poco cómo armarla, cómo organizarla. Una vez que ya tienes ese tu modelo Canvas, lo siguiente sería validarlo en el mercado, hacer la validación comercial. Nos referimos a si al cliente le interesa ese tu producto o servicio y que puedas tener resultados que te permitan mejorar esa idea de negocio inicial. Una vez que has mejorado esa idea de negocio inicial, puedes volver a usar ese modelo Business Canvas e ir iterando. ¿Qué significa iterar? Volver a mejorar tu idea de negocio en función a lo que te está diciendo el cliente, ¿vale? Entonces, el modelo Business Canvas es previo al plan de negocio y lo puedes usar en paralelo con la validación de esa idea de negocio por parte del mercado. Lo que te dicen tus clientes te van a permitir validar esa idea de negocio. Luego, aquí me preguntan el modelo Canvas. Gracias, Juan Mesa.
Y en el caso de enseñanza de inglés, a ver chicos, hoy en día hay muchas cosas que se mueven en inglés y yo diría que casi en todos los espacios donde se habla español ya estamos hablando un Spanglish. ¿Por qué? Porque en temas de emprendimiento estamos entrando a una etapa donde se habla mucho inglés, las nuevas tecnologías y muchas palabras del marketing vienen justamente del inglés, con lo cual, en mi opinión, yo creo que el inglés cada vez va a tener que estar en procesos de aprendizaje, ¿no? Hay quienes podemos estar familiarizados con algunas palabras y podemos, se nos hace más fácil usar la tecnología y el marketing, pero no siempre es así, ¿ok? Entonces, siempre van a haber personas que van a necesitar, pero ya no solo creo que la enseñanza del inglés, sino a su vez la práctica, ¿no? Hay muchos que estudiamos inglés en algún momento, pero en la medida que no lo practicamos, no reforzamos nuestro conocimiento y por lo tanto se nos hace un poco más difícil el hablarlo. Creo que tenemos el correo electrónico. Alguien está hablando y no estoy escuchando. Correcto. ¿Quieres hacer alguna pregunta? Por favor, que no te escucho. O si me lo pones en el chat, mejor. Luego, Luisa nos pregunta, ¿el plan de camping sería en Pucallpa, en una carretera principal? El tema es cómo sería para atraer a un público casualmente que le interese realmente vivir esta experiencia constantemente. ¿Cuál sería el valor agregado clave para fidelizarlos, por ejemplo? Es interesante la propuesta y me parece bonito. Yo creo que el oriente del Perú tiene muchas áreas que merecen visitarse, así como se hizo con Cuelap. Se desarrolló Cuelap, que fue muy bonito, una experiencia muy bonita. Creo que se puede replicar. Te sugeriría que le eches un vistazo a cómo se desarrolló Cuelap y cuáles son los beneficios que ha mostrado. Yo creo que se convirtió en un boom en un determinado periodo. Lo bueno que tuvo también es el teleférico, ¿no? Es necesario, como conversábamos ayer en otro curso, informar, dar a la gente información para que conozca estos sitios, los beneficios que puede encontrar, qué cosa más es lo que le podemos ofrecer a un visitante, a un viajero que le llame la atención, ¿no? Eso allí habría que investigar. Yo no te sabría decir exactamente, oye, haz esto, ¿no? Habría que ver muchos temas en ese sentido, pero el último yo creo que fue Cuelap el que mejor pudo resumir este tipo de turismo. Exacto. Creo que eso sería como turismo vivencial. Exacto. Creo que ese es el nombre, Amador. ¿Vale? Entonces, de lo que se trata hoy en día es que las personas no solamente buscan estar en un sitio diferente, sino que puedan aprender cosas nuevas, ¿no? Desde, no sé, cómo cortar leña, desde cómo hacer la casa de algún animal, cómo fomentar la agricultura, cómo fomentar la ganadería. Son experiencias que, por ejemplo, los que vivimos en Lima o en ciudad, no estamos acostumbrados y no lo hemos visto, ¿no? Entonces son experiencias que podemos enseñar y retornar un poco a cosas que ya no vemos en la vida cotidiana, ¿no? Incluso experimentar y fomentar ese tipo de prácticas vinculadas a la agricultura, a la ganadería para niños, que los niños puedan también percibir esa sensación de estar en el campo, ¿no? Yo creo que eso es algo que que se puede explotar a nivel de negocio, siempre bien hecho, con toda la calidad y el cuidado que se necesita. Pues vale, chicos, hasta aquí hemos contestado un poco de preguntas. En un rato volvemos con las preguntas y vamos a avanzar con la otra parte. No sé si alguien tiene algo más que decirme o que lo escriba en el chat porque no he llegado a escuchar a veces exactamente las preguntas, ¿vale? Entonces vamos a continuar. Hemos visto entonces el primer apartado es el perfil del equipo emprendedor, el segundo apartado es el desarrollo de la idea de negocio ya validada,
El tercero es hablar un poco sobre la situación económica en la que vamos a desarrollar nuestro negocio. Y el cuarto, que es el que vamos a hablar ahora, es sobre el estudio de mercado. ¿Qué es lo que buscamos aquí? Se trata de conocer cómo funciona el sector específico. Aquí empezaría, digamos, que la diferencia entre cada plan de negocio. No es lo mismo el plan de negocio o el estudio de mercado de un negocio de hostelería que un negocio de alimentación o un negocio de venta de ropa, ¿vale? Cada mercado tiene sus características, tiene sus principales competidores, quiénes son los líderes, qué es lo que ofrecen, qué necesidades satisfacen específicamente, ¿no? Quiénes son los principales proveedores, cómo se mueve ese mercado, cómo funciona. ¿Y qué es lo que podemos hacer aquí? Justamente en una de las sesiones pasadas hubo una persona, me parece que fue Jorge, que nos preguntó, me escribió posteriormente al WhatsApp de Socio Emprendedor y me dice, Magali, ¿cómo encuentro información sobre lo que es pastelería para mis fresas hidropónicas? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Y esto es algo que lo podrían aplicar ustedes, ¿no? Pusimos en internet, en el Google, sector pastelería en Perú, y encontramos las 5 tendencias que marcarán la industria panadera. Más abajo encontramos la Asociación Peruana de Empresarios y más abajo la revista Panadería y Pastelería. Algo similar tendrían que poder hacer ustedes en cada uno de los sectores y vincularlo a un ámbito que en este caso sería Perú. Entonces, de esa forma, encontrar en Internet más información sobre ese mercado. Y de esto, sacar toda la información que ustedes crean que puede ser útil. Por ejemplo, cómo se mueve el sector de la panadería, el sector de la pastelería, quiénes son sus principales empresas, quiénes son los líderes de ese mercado, qué dificultades está enfrentando el sector, cuántas panaderías y pastelerías hay en el mercado. Esas referencias las vamos a poder conseguir. Y si hace falta, si no hubiera una revista o no hubiera un artículo, poder acercarnos presencialmente a esa asociación, intentar contactarla, buscar información, reunirnos con algún tipo de experto que nos pueda dar información en relación a nuestro negocio, ¿no? Entonces, esta parte del estudio de mercado es la que se va a diferenciar en cada uno de los planes de negocio. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el sector o el mercado de la pastelería, no es lo mismo que el de la panadería, no es lo mismo que el de la venta de carne, no es lo mismo que el sector de estancias vacacionales, no es lo mismo que, no sé, pues la venta o la comercialización de obras o de pinturas de arte, ¿no? Entonces, pero esta podría ser una forma que les puede ayudar para conseguir más información sobre el mercado que vamos a trabajar en cada uno de nuestros negocios. Igual hicimos con la pregunta que nos hizo Jorge, nos consultó a través del WhatsApp y nos dijo, Magali, necesito saber la cantidad de pastelerías y panaderías que existen. Y justo encontramos esa información en el Google y como referencia nos dan la Asociación de Empresarios de la Panadería y la Pastelería. Se los pongo aquí como ejemplo para que tengan una idea cómo pueden usar Internet y que les ayude a conseguir esa información. Ojo que todo lo que estamos buscando y las referencias de información que ponemos hay que indicar dentro de nuestro plan de negocio de dónde la hemos obtenido. Yo no puedo poner en mi plan de negocio y decir, así es que 50% de los peruanos consumen carne. No sabemos si es verdad o falso o lo que fuera. Tiene que provenir de algún documento, de algún estudio que sea serio y esa fuente la tenemos que comentar dentro de nuestro plan de negocio. Igual hay una cosa que no les he comentado y que se los voy a decir también para que ustedes lo tengan como referencia. Por ejemplo, esta imagen que yo estoy compartiendo
y pongo de dónde he sacado esa imagen, ¿vale? Para evitar un problema de derechos de autor. Eso lo tienen que también saber ustedes. Dentro del plan de negocio tenemos que indicar la fuente de dónde hemos sacado determinada información. Igual, por ejemplo, en esta definición la hemos sacado de aquí. Ahí incluyo la ruta. Esta imagen la hemos sacado de esta fuente. Igual. ¿Vale? Entonces, eso es un tema. Los que no pongo imagen, es porque es una imagen que no tiene derechos de autor y que se puede utilizar libremente, pero hay que tener mucho cuidado con ese tema. ¿Vale? Estábamos aquí. Aquí. Bien. Ahora, también encontramos aquí, por ejemplo, un resumen que hablan del sector de la construcción. Hay personas que también están en este mercado, en este sector, y ahí nos dicen que la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO, indicó que hay una reducción en el primer trimestre del 2022 que cayó en 0.5%, ¿vale? Esta información también la debemos incorporar en nuestro plan de negocio siempre y cuando estemos en el área del sector construcción, ¿vale? Entonces, esta información la podemos encontrar en Internet y ahora vamos a pasar a esta siguiente parte. Seguimos dentro del apartado de estudio de mercado y lo otro que podemos hacer es revisar nuestra competencia. Si nosotros estamos, por ejemplo, en el mercado del comercio de ropa, podemos hacer un cuadro como el que les estoy mostrando para comparar precio, atención, calidad, web, si tienen una web o si tienen un aplicativo, si tienen un servicio, cómo es el servicio, cómo es la publicidad y comparar todas las competencias que hayan. Es decir, todos los otros negocios que hacen y venden lo mismo o parecido a lo que yo hago, lo podemos comparar según estas variables. Puse unas flechas aquí, esta flecha aquí y esta otra flecha aquí porque podemos incluir varios negocios más o varios conceptos con los cuales poder analizar y comparar este cuadro comparativo con otras ofertas. También lo podemos incluir dentro de nuestro estudio de mercado en este apartado, ¿vale? Y otro tema que es importante que podamos incluir es el tamaño del mercado al cual nos vamos a dirigir. Por ejemplo, ahí les pongo unas cifras, les pongo abajo la fuente de donde he obtenido estas cifras y nos dice que la población actual de nuestro país es de 33.800.000 y pico mil. La población masculina es del 50%, la población femenina es de un 49,9%, los nacimientos este año y los nacimientos hoy. ¿Por qué es útil saber la población a la que nos podemos dirigir? ¿Cuál es ese tamaño? ¿Vale? Imaginemos que queremos hacer un servicio de, no sé, pues, de alimentación. Probablemente toda la población es nuestro mercado. Pero si solamente queremos ofrecer la venta de coches, por ejemplo, los coches son principalmente para los caballeros o los hombres, las mujeres buscamos más una casa, podríamos decir que nuestro mercado es de esta población masculina, de esta cantidad de personas, ¿vale? Pero si nosotros queremos ofrecer ropa de mujer, probablemente nuestro mercado sería la población femenina. Si nosotros queremos ofrecer, no sé, pues ropa de bebé de 0 a 6 meses, nuestro mercado cada vez se va reduciendo. Y este es el tamaño de mercado. ¿Qué nos interesa saber? ¿A cuántas personas podemos dirigir ese nuestro negocio? ¿Y cómo podemos encontrar esas estadísticas? También lo podemos encontrar dentro de los informes
económicos, estadísticos, informes sectoriales que se encuentran en Internet, o inclusive las asociaciones de empresarios de un determinado sector. Se trata de ubicarla, contactarla y poder obtener una información mucho más certera, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa dentro de este estudio de mercado? Poder caracterizar cómo está funcionando el mercado, qué cuota, qué cantidad de población a la que me puedo dirigir, cómo está la competencia en ese sector, qué información puedo conseguir de ese sector de actividad, buscar contactos o empresas que ya estén en ese sector y que nos puedan aportar información interesante. Ese vendría a ser nuestro estudio de mercado. Y este es el cuarto apartado. Y finalmente podemos incluir también dentro de este nuestro apartado una mirada a otros mercados. Esta imagen que les incluyo aquí nos habla, la he conseguido en esta fuente, y nos habla de la tecnología aplicada a la agricultura. Y cada colorcito es una modalidad de tecnología. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Si estamos en el sector, no sé, pues de la pastelería, quizás le podemos dar una mirada a cómo se hacen los pasteles en España, por ejemplo. ¿Qué tipo de pasteles? ¿Qué otras mejoras se están involucrando en el sector de la pastelería? Por ejemplo, en el caso de los campamentos que nos comentaba una persona, podemos incluir qué tipo de experiencias añaden a ese tipo de campamentos que podría interesar, y lo incluimos como parte de nuestro estudio de mercado para ver qué otras tendencias hay fuera de nuestro país y que quizás de una u otra forma podemos incorporar a nuestros negocios, ¿vale? Hay mercados o países que están mucho más desarrollados quizás que nosotros. Podemos ver Europa, podemos incluso también ver Estados Unidos u otros países más puntuales para ver qué están haciendo en un determinado sector de actividad y que nosotros podamos añadir a nuestro negocio, incorporarlo de alguna manera porque puede sernos útil, ¿vale? Siempre es bueno hacer una especie de vigilancia a qué es lo que están haciendo nuestra competencia, otras empresas similares a la nuestra dentro de nuestro país o empresas similares a la nuestra fuera de nuestro país. ¿Por qué? Porque podemos aprender de ellos, pueden tener algunas otras prácticas que podamos incorporar a nuestros negocios y que no sea muy difícil añadirla, ¿no? Al contrario, nos dan algunas ideas nuevas que podemos replicar, que podemos innovar en nuestros negocios, ¿vale? Entonces, dentro de este estudio de mercado estamos incluyendo varios apartados, ¿no? Ahorita vamos a hacer un repaso porque si no ya nos pasaríamos a la sesión 3 y me gustaría saber si hasta el momento tenemos algún otro tipo de comentario, que nos lo pongan en el chat. A ver, vamos viendo en cuál nos quedamos. Vale, estábamos en la pregunta de Luisa sobre la experiencia que nos comentaba, luego nos dijo Amador, creo que eso sería como un turismo vivencial, ¿correcto? Me pregunta Fiorella para pasar el link del grupo al grupo de WhatsApp. Félix, no sé si me puedes echar una mano allí. Compartan el PPT para mayor reforzamiento, correcto. Sí, vamos a compartirles la sesión de hoy día y la clase grabada, correcto, Félix. Nick Alexander también nos habla de temas de salud. Claro, igual tendríamos que hacer un estudio de mercado dependiendo del área de salud a la cual nos vamos a desarrollar, ¿vale? Igual podemos ver lo que es la competencia, igual podemos ver cómo se funciona el sector. En temas de salud tendríamos que diferenciar, por ejemplo, dos mercados: el mercado de salud público y el mercado de salud privado. Y también diferenciar, por ejemplo, lo que son seguros de salud, las coberturas de seguro, qué cubren, qué no cubren, qué áreas están
qué cantidad de personas o qué mercado está cubierto por el seguro público y qué mercado está cubierto por el seguro privado, cuál es el mercado al que nos gustaría dirigirnos, ¿no? El tema de salud se puede ver exactamente igual como hemos visto a través de este plan de negocio. Este plan de negocio que yo les estoy ofreciendo es una propuesta, es un modelo que ustedes pueden aplicar a cada uno de sus negocios, ¿vale? Entonces, no es lo mismo un negocio de hostelería que un negocio de alimentación o un negocio de comercio de ropa. Me piden que los incluyamos en el grupo de WhatsApp, Félix, a ver si podemos ver esa opción. Si mi competencia son las empresas online, ¿qué criterio utilizarían para conocer nuestra competencia directa? A ver, Liliana, gracias por la pregunta. A ver, ¿qué es lo que puedes hacer? Lo primero, a esa empresa es tu competencia, debe de tener o un aplicativo o una página web. Te sugeriría que valores esa página web, toda la información que te pone, y no solamente que valores lo que te ofrece, sino que también lo pruebes. Una forma que suelen usar las empresas y los negocios para buscar información es también probar el servicio. Escríbeles, haz como si fueras de un cliente y verifica qué cosas te gustan, qué no te gustan, qué cosas ofrecen y que no hacen para que tú las puedas incorporar quizás a tu negocio y que puedas hacerlo mejor, ¿vale? Por ejemplo, una de las cosas que yo he encontrado en las empresas online son las siguientes, que muchas te envían información en algunos canales. Por ejemplo, si tú la quieres consultar vía Messenger de Facebook, no lo tienen habilitado o simplemente no te contestan, ¿vale? Entonces, un tema de lo que es la atención al cliente, como les comentaba en alguna sesión, hoy en día lo que está de moda es la omnicanalidad, es decir, el cliente está dispuesto a contactar a nuestro negocio por cualquier vía. Entonces nosotros tenemos que estar listos para poder saber contestarle, sea por el WhatsApp, sea por el Messenger, sea por el correo electrónico o incluso el teléfono, ¿vale? Tenemos que tener una persona que esté quizás dedicada a todas estas vías y poder dar servicio. Entonces yo veo, por ejemplo, que hay algunas empresas que no tienen actualizada esa información a través de sus canales y no contestan. Por ejemplo, les puedo dejar un mensaje hoy día y me contestan de aquí a una semana. Y de lo que se trata no es eso. El cliente lo que está buscando, si en un determinado momento busca información, es porque la necesita en ese momento, ¿no? Entonces, no después de una semana, ¿no? Entonces, una forma de poder comparar con empresas online es probar el servicio a ver cómo funciona. Si el producto o el pedido te llega a tiempo, si no hay una falla en la entrega, si no tuviste que quejarte. Yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando recién empezó la pandemia, todos los centros comerciales tuvieron que cambiarse a la modalidad de venta virtual, ¿no? Todo se hacía por internet, pero había muchos reclamos en cuanto a lo que es la llegada de los pedidos. Los pedidos no llegaban a tiempo, llegaban mal, nadie se hacía responsable de esos pedidos, tan es así que Indecopi tuvo que organizar una página web para que todas las personas que tuvieran reclamos los canalizaran y los solucionaran por esa vía, ¿no? Entonces, una de las formas o de las características que pudieras validar allí, Liliana, es primero revisar las páginas web y los aplicativos para finalmente empezar a revisar y probar el servicio que te ofrecen, ¿no? Si el pedido te llega a tiempo, si te llega correcto. Por ejemplo, a mí me ha pasado hace muy poco que hice una compra de un producto incluso para regalarlo. Milos, estoy ocupada. Entonces, hice un pedido y resulta que el pedido llegó fallado.
y yo lo pedí de regalo. La persona a la que se lo regalé me dijo, oye, me ha llegado así, lo vamos a tener que devolver y cambiar y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese podría ser uno de los criterios que podrías utilizar e incluso probar. Nada, Liliana, chicos, si tienen alguna otra pregunta más, si no hacemos un repaso de la sesión de hoy día para dejar un poquito los temas que hemos visto y no nos confundamos. Bien, Valeria, hacemos un repaso. Te voy a hacer caso, ¿eh? Entonces, la sesión de hoy día, mientras si tienen alguna pregunta, me siguen escribiendo en el chat y lo podemos ir revisando. Aquí. Ah, no, espera, acá. La sesión de hoy día la hemos empezado aquí. El perfil del equipo emprendedor es el primer apartado que es parte del plan de negocio. Tenemos que conocer quiénes son los miembros de nuestro equipo a nivel de socios, que son los promotores y los que están detrás de este proyecto, ¿no? Tenemos que conocer su experiencia, sus habilidades, qué contribuyen al proyecto, de qué áreas se van a encargar, y básicamente también identificar qué perfiles nos hacen falta. Como les decía en un inicio, no todas las personas, no todos los emprendimientos podemos empezar con 5 o 6 personas, una por cada área, sino que a veces empezamos de a uno y recién luego, más adelante, conforme las cosas vayan funcionando, recién ir incorporando nuevas personas. Pero tengamos que tener en cuenta también que son diferentes áreas las que tenemos que manejar, ¿vale? La tecnología va a ser importante siempre y cuando si nuestro negocio involucra un alto porcentaje de tecnología. Y lo que es la parte comercial, si necesitamos principalmente ventas, si hacemos ventas por correo electrónico, por teléfono, o incluso necesitamos distribuidores, ¿no? Eso también nos va a ayudar un poco a sacar adelante el negocio, pero también tendremos que comparar si es el momento adecuado, ¿no? Muchas veces pensamos en que nosotros nos vamos a encargar de todas las áreas y a veces no nos da la vida para ello. Entonces, pensémoslo bien, valorémoslo para saber si es el mejor momento para incorporar a otra persona para que nos ayude a desarrollar diferentes áreas del servicio de nuestro negocio. Luego hablamos también sobre las habilidades blandas. Hoy en día de lo que se trata son formar equipos, no hacer negocios donde haya una cabeza que es la persona autoritaria o que da órdenes, sino que podamos conseguir formar un equipo. Para formar un equipo necesitamos algunas habilidades que se pueden aprender, que es las ganas de aprender, generar algunos espacios de innovación, desarrollar nuestra creatividad, la flexibilidad para poder dar mayor tiempo a algunas tareas, la facilidad para la toma de decisiones, inteligencia emocional que tenemos que seguir para el trato de nuestro personal y mantener nuestro equipo unido y comprometido. La autonomía, la escucha activa, la buena comunicación. ¿Okay? Estas son áreas y habilidades que vamos a tener que desarrollar con el paso del tiempo. Si podemos formarnos en alguna de estas áreas que creamos que no las tenemos, es una buena oportunidad también. Luego, como les decía, de lo que se trata es generar un equipo, que tengamos objetivos compartidos con responsabilidades y funciones complementarias. De lo que se trata del equipo es de que consigan resultados. Si no conseguimos resultados, es decir, ventas y que el negocio funcione y que cada vez crezca, no estamos haciendo mucho. Hay que poder ajustar alguna tuerca para poder conseguir el objetivo. Pero todo ello lo podemos hacer en base a la formación de un equipo que esté debidamente comprometido. Luego, el segundo apartado es la idea de negocio validada, donde vamos a tener que describir o contar a través de imágenes o a través de texto que vamos a escribir nosotros, esa idea que nosotros ya hemos validado y que queremos dar a conocer.
que es importante definir la misión, la visión y el propósito. ¿Qué queremos hacer? ¿Hacia dónde queremos llevar nuestro negocio? ¿Por qué nos estamos preocupando por ese tema, por esa área? ¿Vale? Y luego entrar ya a definir los atributos o características del producto, las características del servicio. Tengamos en cuenta que no solo vamos a vender un producto o un servicio, sino tendremos quizás 2 o 3 o 4 productos o tipos de servicio que también los vamos a comentar dentro de nuestro plan de negocio. Luego tenemos si hay algún proceso que tengamos definido sobre la producción, comercialización y distribución de ese producto, de ese servicio, podemos incluir imágenes que nos recordaban el nombre, que es un flujograma para establecer cuál es el procedimiento, ¿no?, que vamos a seguir dentro de nuestra empresa. Esta imagen que yo les pongo es un modelo de qué es lo que deberíamos o podríamos explicar dentro de nuestro plan de negocio. Luego tenemos la ventana de oportunidad, poder analizar y reflexionar si es el mejor momento para lanzar nuestro negocio o, por ejemplo, les ponía el ejemplo, ¿no?, de la venta de disfraces, venta alquiler de disfraces. Se supone que hay una mayor venta en las fechas de Halloween. Entonces quizás nos conviene alargar nuestra inauguración, nuestro inicio para esa época. Ver que hayan otros negocios similares al nuestro podría ser también un factor que nos diga, oye, sí, ya es el momento de lanzarlo, ¿no? Hay negocios que se lanzan hoy en día y que no existían antes totalmente y que son totalmente nuevos, ¿no? Entonces, en ellos hay que hacer primero una generación de demanda, una generación de marca, hay que tomarnos un tiempo primero para que nos conozcan y ver si hay una demanda real que ya hayamos creado, ¿vale? Entonces, es el momento oportuno, lo podemos hacer ya, hay otros negocios similares, tomemos eso como indicador para tomar ya la decisión de lanzarlo probablemente, una vez que hayamos validado también la idea de negocio y quizás ya ese sea el momento adecuado, ¿no? Luego, en un tercer apartado, hablamos de conocer cuál es la situación económica en la que vamos a empezar nuestro negocio, qué variables se están moviendo en la situación económica y que pueden afectar nuestro negocio. Hablamos de lo que es el dólar, el tema del combustible, el tema de las tasas de interés, como principales variables que hay que estar chequeando constantemente para ver cómo nos podemos proteger frente a ellos, ¿no?, a esos campos. Luego, el cuarto y el último apartado que hemos estado comentando, que es el estudio de mercado, es saber cómo funciona mi sector, mi mercado en el que yo estoy inscrito. Este es el estudio de mercado, es el que nos va a permitir diferenciar los planes de negocio. Un plan de negocio de alimentación no es lo mismo que un plan de negocio de repostería, ni es lo mismo que un plan de negocio de, no sé, pues, de una estación de servicio de gas o de grifo, ¿vale? Dependiendo de la actividad a la que nos vamos a dedicar, ese estudio de mercado va a variar. Pero, ¿dónde conseguimos la información? Tenemos varias formas, una de ellas es a través de Internet, contactar expertos en el sector, buscar revistas, buscar periódicos que nos den información sobre cómo está funcionando el sector y en función a eso sacar la información e incluirla dentro de nuestro plan de negocio que pueda sernos útil. En el caso de Jorge, el de las fresas hidropónicas, hemos conseguido la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y de la Pastelería. Luego hemos conseguido una revista que también habla del sector, en ese caso. Luego conseguimos la cantidad de panaderías y pastelerías que hay en el Perú y en Lima gracias a esta asociación. Algo similar deberíamos poder hacer con cada uno de nuestros sectores de negocio en el que estamos involucrados. Luego encontramos un detalle del sector de construcción. Y finalmente aquí de lo que se trata es hacer una revisión de nuestra competencia. Lo que nos preguntaba nuestra compañera sobre empresas online es que podemos probar los productos, revisar su web y ver cómo atienden, cuál es la calidad del servicio, cuál es el precio, si el precio es caro, es barato, y hacer una comparación entre cada una de las variables que estamos analizando.
Y finalmente, conseguir una idea de lo que es el tamaño del mercado al que nos vamos a dirigir, ¿vale? Nosotros con nuestro negocio vamos a conseguir llegar a una cuota de mercado pequeñita, que serán, pues, no sé, 100, 200, 300, 500 clientes o incluso 1000 de los que podríamos tener a nivel de país, ¿no? Si nos damos cuenta, la población actual es de 33 millones. Un negocio chiquito que recién empieza puede llegar a 50, a 100, a 200 y con el tiempo ir incrementando el número de sus clientes. Pero tenemos que saber cuál es el tamaño de ese mercado al que nos dirigimos. Si queremos hacer nuestro producto a nivel del Perú, nuestra población femenina podría ser el tamaño de mercado para, no sé, pues ropa femenina. Si es para niños, para nacimientos, por ejemplo, los bebés que recién nacen, este podría ser nuestro mercado a nivel país para, no sé, pues biberones, chupones, ropas de bebé de 0 a 6 meses o algo por el estilo, ¿vale? Tenemos que tener una idea en número siempre de qué tamaño es esa población a la que podemos eventualmente llegar. Y lo otro que habíamos revisado es que dentro de nuestro estudio de mercado podemos incluir un informe, una revisión de qué es lo que están haciendo otros mercados en otros países, en Europa, en Estados Unidos, qué hacen, qué novedades tienen para el tema de la pastelería, qué novedades tienen para el tema de la panadería y otras áreas y otros sectores, ¿no? Hasta aquí hemos llegado a la sesión del día de hoy. Vamos a revisar otra vez el chat, creo que habían algunas preguntas, a ver si puedo revisarlo. Pero no consigo abrirlo. Ahí está, ya. Ya hemos hecho un repaso, Valeria, te hemos hecho caso. A ver, Fiorella me pregunta, ¿qué pasa si mi plan de negocio de headset creado en pandemia, pero como ya la moneda se está dejando de lado, ¿cómo podría ser? No entendí cuál es tu negocio, Fiorella. Headset, ¿a qué te refieres? ¿Audífonos? ¿En la administración estaría el área de finanzas? Sí, podría estar en el área de finanzas. A ver, me pregunta Liliana, los servicios que van dirigidos a un segmento diferenciado, ¿es recomendable tener una submarca? Habría que valorarlo, verlo, compararlo. ¿Qué pasaría si tienes una nueva marca? A ver, yo no sería de la idea tanto de hacer unas submarcas, salvo que el producto sea muy diferente. ¿Por qué? Porque tendrías que hacer toda la gestión de gastos y de todo que conlleva una marca, lo que es la patente y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿vale la pena? Quizás al crear esa nueva submarca no te conocen y no tienes el reconocimiento de la marca original. Yo me lo pensaría. Auriculares. Ok, gracias, Guillermo. Yo diría que hay muchas personas que hoy en día, si bien es cierto, ya la presencialidad se supone que se está aplicando al 100%, yo diría que hay todavía un porcentaje de personas que no lo están haciendo totalmente, ¿vale? Yo no creo que la virtualidad se haya acabado, al contrario, vamos a necesitar em, porque el tema del virus aún sigue y hay sectores que no quieren regresar a la presencialidad. Ahí yo tendría mis dudas. Qué bueno, Evelyn, que te haya servido el repaso.
¿Qué posibilidad existe para que nos envíe la grabación o en su defecto las diapositivas? Sí, tengo entendido que con ayuda de Félix vamos a poder compartir la grabación y las PPTs, ¿correcto, Félix? Sí, así es, a todos se les va a enviar el PPT y la grabación. Bien, correcto, Félix, gracias. Me pregunta Siegfried. Mi negocio es familiar. Tengo que hacer un plan de negocio porque a raíz de la pandemia me afectó económicamente. A ver, eh, Siegfried, yo recomendaría siempre que hagas un plan de negocio independientemente de que el negocio sea familiar o no. Ahora, si lo que tú quieres es reorientar tu negocio porque se te afectó significativamente por el tema de la pandemia, con mayor razón, ¿vale? Si quieres reconstruir a partir de lo que quedó y reorientarlo, con mayor razón deberías hacer uno. Segundo, sería útil también en el caso que necesites financiación. Entonces, si hay algún tipo de financiación que vayas a requerir para esta nueva orientación, sería útil que lo hicieras. Yo particularmente, personalmente, recomiendo hacer siempre un plan de negocio, independientemente de que vayas a financiarte o que busques un socio, lo que fuera. ¿Qué es lo que hace el plan de negocio? Que a través de que tú lo empiezas a trabajar, te vas a empezar a dar cuenta de cosas que no habías valorado o que no habías analizado previamente. Segundo, que al tomar distancia, porque escribes ese documento como si fuera para otra persona, te vas a poner a reflexionar en temas que probablemente en algún momento ni se te han pasado por la cabeza. Entonces, es preferible hacer un plan de negocio lo más completo posible para que en el momento en que ya tengas el negocio andando, recurras nuevamente a ese plan de negocio y hagas las modificaciones pertinentes. El plan de negocio no es un documento que está escrito en piedra y que no lo vas a poder modificar. Al contrario, en la medida en que tú vas ejecutando tu proyecto, te vas a dar cuenta de que hay cosas que surgen y que no las tenías quizás mapeadas o que se te presentan soluciones que tampoco tenías mapeadas y por lo tanto ese plan de negocio lo vas a poder ir mejorando con el tiempo, ¿vale? Entonces, yo sugeriría, si es que buscas reorientar tu negocio o buscas financiación, que lo hagas de todas maneras. Me pregunta Valeria, en el rubro de ventas de ropa urbana para damas y caballeros, en el estudio de mercado también que debemos tener en cuenta para hacer una buena inversión. Sí, debemos hacer igual un estudio de mercado para todos los servicios. ¿Qué podemos usar para ese estudio de mercado? Se supone que en la etapa de validación de mi idea de negocio, yo ya he debido contactar clientes potenciales, haber hecho ciertas encuestas, demostraciones y pruebas con clientes reales. Con lo cual, esos resultados que yo haya obtenido en esa fase los voy a poder incluir dentro de mi estudio de mercado ahora. No uno por uno, sino un resumen, un análisis de los resultados que he obtenido. Ahora, de hecho que tenemos que hacer una revisión por temporadas porque todo lo que es ropa de damas y caballeros, lo que son accesorios, está sujeto a tendencias, a moda, a temporada, a temperaturas también, ¿vale? Entonces, no solamente te interesa ver qué es la temporada actual y lo que se está comprando y usando hoy, sino cuál es la temporada también que viene. ¿No? Quizás te es útil también mirar otros mercados para ver qué otras cosas puedes traer de allí o replantear o proponer aquí que se van a usar en algún momento, ¿no? El mercado de la ropa también tiene que ver colores, tiene que ver modelos, tiene que ver con tallas, ¿no? Son esas cosas que hay que analizar previamente antes de quizás hacer una adquisición de inversión o antes de que inviertas en ello, ¿no? Como les digo, todas las áreas de negocio requieren hacer un estudio de mercado que podemos utilizar las encuestas que hemos realizado en la etapa de validación.
Me pregunta Oscar, ofrecer un producto novedoso de calidad con precio competitivo y brindar una atención sería una propuesta de valor diferencial. A ver, la propuesta de valor diferencial vendría a ser qué es lo que te diferencia de los demás. Puede ser, por ejemplo, la forma en que haces ese producto novedoso, la forma en que lo vendes, ese producto novedoso, la forma en que has valorado su precio o qué adicional le incluyes para que ese producto sea mejor que los que se está vendiendo en el mercado. Pero no solamente por el producto mismo, sino por la forma en que lo vendes, la forma que llegas al cliente, cómo lo ofreces, el origen del producto. Imagínate que usas unas semillas súper especiales y hace que el producto sea mucho mejor. Lo que tendrías que rescatar es ese valor diferencial de esas semillas o ese material que estás utilizando, ¿vale? Siempre intentemos ver qué es lo que nos diferencia nuestro producto o servicio de los demás que ya existen en el mercado. En qué hacemos mejor las cosas, para que ese sea nuestro punto de entrada, nuestra ventaja y nuestro punto que vamos a, ¿cómo decirlo?, realzar. No sé si me he dejado entender, Oscar. ¿Algún libro que pueda recomendarnos? Más que libro, a ver, creo que lo dije en la sesión pasada, pero igual se los digo ahora. Este modelo de plan de negocio es el plan que yo uso, que yo he utilizado a lo largo de mi experiencia. Si ustedes buscan en internet, probablemente van a encontrar varios otros modelos, pero a mí me gusta este porque creo que es mucho más didáctico de poder enseñarlo y de poder aplicarlo, ¿vale? En internet hay varios, luego por el grupo de WhatsApp, si eso les puedo mandar algún documento al respecto. Luego, ¿qué más me dice? Fiorella me pregunta, ¿es necesario tener siempre un programa de lealtad? A ver, ¿cómo responder? Lealtad entiendo que es la fidelización que tiene el cliente a nuestra marca, ¿no? De lo que se trata es que nosotros en nuestro negocio, sea producto o servicio, no solamente vendamos una sola vez, sino que vendamos varias veces o que nuestro cliente esté tan satisfecho que actúe como embajador de nuestra marca y nos recomiende, ¿vale? Por lo tanto, yo sí recomendaría algún tipo de programa de fidelización, que puede ser desde puntos para que canjeen por algún regalo, que pueden ser de descuentos, que pueden ser de cualquier otro tipo que se nos vaya a ocurrir, que la creatividad y la imaginación se nos ocurra, ¿vale? Yo creo que es importante porque es una forma de recordarle al cliente, oye, estamos aquí y ya me compraste una vez y aquí sigo estando, te voy a ofrecer este nuevo producto, a un nuevo precio, de esta nueva manera y siempre estar recordando y lo otro es siempre innovando, ¿no? Que el cliente se acuerde que le voy a dar, que como él me compró, no sé, pues 5 veces, le voy a dar ahora un regalo. Creo que es útil y es una forma de comunicarnos con el cliente. Entonces, no dejemos de lado los programas de fidelización con el cliente. ¿Cómo vamos a hacer para que el cliente siga con nosotros y siga siendo fiel, ¿no? Nos preguntan, ¿se puede validar tu servicio creando un fanpage para medir si es una necesidad para que el cliente sí, se puede hacer, pero más que hacer un fanpage, porque a lo mejor implica un gasto más grande, yo lo que haría es hacer un post o varios posts poniéndole lo haría por ejemplo en Facebook, no sé si en Instagram también se podría hacer, es crearte un perfil de un producto nuevo, de ese producto que tú quieres crear, ofrecer sus beneficios, sus ventajas, hacer un video y pagar una pauta.
que no sea mucho y ver cómo reacciona la gente. Y en función a la respuesta que tienes, lo que puedes hacer incluso es contactar a esas personas que les ha gustado esa oferta, ese ofrecimiento que estás haciendo de ese nuevo producto y darles la opción de que prueben tu producto, sea mediante una videollamada, una reunión presencial o lo que fuera. Pero el posteo mediante Facebook o en alguna red social que tú consideres idónea, puedes hacer un post con un nombre ficticio quizás y probar cuál es la reacción de las personas. Y en función a esa reacción también puedes medir el grado de necesidad, el grado de aceptación, y también puedes validar si es que el cliente entiende eso que le quieres ofrecer. Si te hacen muchas preguntas, si te hacen pocas preguntas, con eso puedes dar una idea de si el cliente realmente está entendiendo lo que vendes, ¿no? Y ese podría también ser utilizado. La fidelidad de nuestros clientes nos permite mantenernos en el tiempo y crecer, ya que ellos se convierten en publicidad. Correcto, esa es una buena afirmación, pero hay una dosis de otro concepto que también debemos añadir, y es la innovación. Debemos cambiar de alguna manera, no siempre, algunos de nuestros productos, la forma de cómo atendemos a nuestro cliente, hacerles una novedad de vez en cuando para mantener, digamos que, el contacto, ¿no? Siempre hacer algo nuevo, algo diferente suele llamar la atención, y en la medida que innovemos a lo largo del tiempo, nos mantendremos más tiempo en el mercado. Entonces, la fidelidad es importante. Hagamos un programa de fidelización de nuestros clientes y a la vez utilicemos la innovación como una forma de volver a captarlo, o aquel cliente que vino, entró y se fue, volvamos a recaptarlo, ¿no? Que le llamamos el retargeting en marketing. Nada, chicos, hasta aquí tengo esas preguntas. No sé si tienen alguna pregunta más. Correcto, es importante la innovación. Bien, gracias, Kiko. Gracias, Yeira. Muchas gracias, Magali, por esta jornada de capacitación. Y bueno, invitamos a todos a seguir acompañándonos la próxima semana, el próximo jueves, en el mismo horario, para continuar con la tercera sesión. Gracias también a Socio Emprendedor que nos está acompañando con estas actividades. Nada, gracias, Félix. Gracias a ustedes por la paciencia, por estar atentos, por compartir sus experiencias, sus preguntas con nosotros, que de todo lo que me comentan, aprendemos todos y me hacen acordar cosas o experiencias que en algún momento he vivido y que les pueden servir a los demás, ¿no? Gracias, Carmen. Gracias, Fiorella. Gracias, Liliana. Arnaldo. Valeria. Carmen. Joseph. Cristian. Miguel. Francisco. Gracias, hasta la próxima clase. Entonces nos estamos viendo el siguiente jueves. ¿Correcto, Félix? Gracias, José, perdón, Juan, Josué, Joseph, no Josué. Gracias, Sergio.
Gracias Melanie, Evelyn, Rosa, Sergio Calatayud, Kiko, Jennifer, Amador, Fiorella, Marlene, Melesio, Daniel, Egel, otra vez Fiorella. Gracias a todos, gracias a todos. Bueno, voy a ir cerrando. Nos vemos en la próxima semana. Gracias, Magali, nuevamente. Nada, gracias a ustedes. Gracias.